Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego el Señor, bien, esto le dijo el Señor a Moisés después de que el Señor se le apareció en medio de la zarza que ardía y no se consumía. Dice, dijo luego el Señor, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. El clamor de los hijos de Israel que estaban esclavos en Egipto, y todos saben que Egipto simboliza al mundo, nos lo han enseñado muchas veces. Esclavos son los que están esclavos del mundo. Faraón es un tipo de Satanás. Moisés es el libertador, que es un tipo de Cristo, el libertador de Jesucristo. Y le dice el Señor, ven por tanto y te enviaré a Faraón, te enviaré al mismo Satanás, al mismo anticristo, para que le digas que deje salir a mi pueblo. Amén. Entonces, hermanos, hay una premisa, ¿no?, en este asunto. Muchos escogieron la seguridad de la tienda del esclavo, y hay que escoger entre la seguridad de este mundo, de la tienda del esclavo, o el calor del desierto que tenían que atravesar para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y eso es lo que tenemos que escoger tú y yo. El calor del desierto o la aparente seguridad o falsa seguridad que nos ofrece este mundo. Después de 400 años de estar esclavos, 400 años son muchos años, hemos leído que llegó el momento para que el pueblo de Israel fuera libertado. Y para que ese pueblo fuera librado de sus enemigos, Dios llama a Moisés en medio de una zarza, y allí Moisés tiene su discipulado en cierta manera, tiene su encuentro con el Señor verdadero, y el Señor le dice, ya llegó el tiempo, ha llegado el clamor de mi pueblo, están oprimidos y hay que sacarlos de Egipto, hay que liberarlos del yugo de Faraón. Y a través de una zarza que ardía y no se consumía, le da el mandamiento y la gran comisión de ir y de libertar al pueblo de Israel y de guiarlo a través del desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Y hermanos, creo que una de las tragedias más grandes de la Iglesia es caer en la rutina religiosa, caer en la rutina del culto, caer en la rutina del rito, caer en la rutina de la religión. Ellos habían estado esclavos 400 años de un sistema aparentemente bueno, aparentemente exitoso, pero era un sistema que les tenía esclavos, atados y esclavizados. Y esa rutina de la religión, esa rutina de la esclavitud, pues se repite a través de la historia. Es una manifestación de la religiosidad que es terrible, porque la religiosidad no tiene ninguna vida. ¿Cuánto dicen amén? La rutina
en sí no tiene vida. ¿Qué vida tiene la rutina? ¿Tiene alguna vida la rutina diaria? No tiene ninguna vida. Y es eso lo que mucha gente está hastiada siempre de lo mismo, no encontrando una satisfacción plena en el Señor, no encontrando una libertad gloriosa en el Señor, porque la rutina les invade, porque la tibieza les invade. Y yo creo que si nosotros no somos de aquellos que hemos entendido que tenemos que salir como peregrinos y vivir una vida como es la vida en el desierto, la rutina, como he dicho, no tiene ninguna vida. Y el desierto seguramente no te va a dejar caer en la rutina, porque el desierto en sí conlleva muchos peligros, ¿no? En el desierto tienes que tener la sabiduría del desierto. ¿No vas a dejar correr el agua en el desierto? ¿Vas a malgastar el agua en el desierto? ¿Quién malgastaría agua en medio de un desierto? Pues bueno, claro, nosotros como no estamos en el desierto, vemos correr los grifos y no pasa nada. Bueno, el que tiene que pagar, pues, y luego rascarse el bolsillo, cuando viene la factura del agua, del Sedapal, pues sí que mira los grifos, o mira los caños, o mira los sanitarios, que no estén las boyas defectuosas, que no haya grifos goteando, que no haya... Pero si estás en medio del desierto, ¿valoras el agua o no valoras el agua? ¿Dejarías correr un grifo en medio del desierto? Primeramente no hay grifos, pero si tienes una cantimplora o tienes un tanque de agua, ¿dejarías malgastar el agua en medio del desierto? Ni una gota. Vamos, no dejarías ni una gota. Pues tenemos que aprender y tener la sabiduría del desierto. En el desierto, si tienes una lámpara de aceite, porque no hay luz, y tienes que alumbrarte por la noche con una antorcha, o con una malgastarías la antorcha, malgastarías la lámpara de aceite en medio de la noche en el desierto, ¿a qué no? ¿A que la prenderías solamente lo más justo para hacer lo más necesario y después la apagarías porque no hay aceite en el desierto, no hay energía en el desierto, no hay antorchas que duren toda la vida en el desierto? Hoy tenemos luz y nos da igual, pasamos por sitios donde no hay nadie y vemos las luces encendidas y no las apagamos, nos da lo mismo porque parece que nos sobra la energía. Pero, ay amigo, la energía está subiendo de precio en todo lugar. En Europa, en estos tiempos, ha tenido sus picos más altos de la historia, el precio y el pago de la luz que llega a los hogares, a las casas en las que prendemos las cámaras frigoríficas, los electrodomésticos, los aparatos y todas las cosas. Y la gente pues está poniéndose a lavar en los espacios o en las horas de la madrugada donde el pico de luz es más bajo. Y entonces buscan las horas en las cuales la energía cuesta menos. Ojo, hay que tener sabiduría. Ahora estamos, pero igual vienen tiempos en los cuales hay que recortar y en vez de tener luz nos vamos a tener que tener una vela, no sé cómo decirte, ¿ya? O en vez de estar con el caño de agua abierto todo el día, vamos a tener que tener contenedores de agua para dosificar el agua, ¿no? Que será uno de los... El agua se va a convertir en los próximos años en un elemento trascendental y va a haber escasez de agua. Va a haber escasez de agua. Vienen tiempos terribles en los cuales, si no estamos preparados, pues lo vamos a pasar muy mal. La sabiduría del desierto. Entonces, en el desierto nos va la vida, pero en la tienda del esclavo, cuando uno busca su seguridad,
pues la mayoría de los seres humanos entontecen bajo la seguridad de la tienda del esclavo o de la carpa del esclavo, porque no quieren enfrentar el desierto que es la vida de fe. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso el plan de Dios era libertarlos, pero cayeron en rutina porque prefirieron la seguridad de la tienda del mundo, se habían acostumbrado a vivir de esa manera que al calor del desierto que es vivir por la fe. Y tal vez sea muy duro compartir esta palabra en esta mañana, porque aquí hay buena gente, aquí hay buenas personas, aquí hay creyentes que vienen el domingo a la iglesia o que venís el domingo a la iglesia de muchos años, tal vez, que alabáis al Señor, que sois creyentes por muchos años, que amáis o que decís que amáis al Señor e intentáis amar al Señor con limitaciones, que participamos de las actividades más o menos de la iglesia, pero qué triste que todavía muchos estamos o están muy lejos de un verdadero avivamiento, de un verdadero desierto de fe en sus vidas, de un verdadero salir del sistema del mundo, de buscar nuestra propia seguridad, salir de la tienda del esclavo del mundo. Y entre la tienda del esclavo y un avivamiento hay un desierto en medio que hay que cruzar. ¿Cuánto dicen amén? Y hace un calor tremendo en el desierto. Dios envía a Moisés en aquel tiempo, pero hoy se repite ese llamado de Dios, porque el llamado de Dios siempre es constante. Y Dios hoy también le dice a Satanás, le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Esa fue la premisa y esa fue la orden de Dios, y lo que Moisés le tuvo que repetir a Faraón en infinidad de ocasiones, porque Faraón no quería dejar salir al pueblo. Y Moisés insistía, Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Y ese es el llamado de Dios. En los versos 13 y 14 dice que dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Fíjate cuál fue la preocupación que tenía Moisés, o sea, ¿cuál fue la principal preocupación que tenía Moisés? Eran las personas a las que tenía que enviar un mensaje, un llamado, una comisión, y no solamente las personas, sino la incredulidad que había en ellos. Porque le dice, ¿qué les digo, Señor? Cuando tú me envíes a ellos, ¿qué les digo? Porque ellos me van a preguntar cuál es su nombre de ese Dios. ¿Qué les responderé? Y entonces el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así les dirás cuando te pregunten los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Y Dios quiere que sepamos que cuando vayamos a llamar a alguien para decirle, mira, sal del mundo, sal de la esclavitud, deja la tienda religiosa de este mundo, del rito, del humanismo, y le digas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él te llama para que le celebres fiesta al Señor en el desierto. Amén. ¿Y quién es? Él es el gran yo soy, el creador de todo, el que es antes del principio, el que es después del fin, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, amén, el que está en todo lugar, el que tiene vida en sí mismo, aquel que es la deidad, yo soy el que soy. Eso les dirás
cuando te pregunten quién te envía. Amén. Y cuando Moisés estuvo en Egipto y le querían hacer rey, le querían hacer gobernador, le querían hacer lo máximo en Egipto, cuando le decía a Faraón, Moisés, deja ir a mi pueblo, todos los israelitas le aclamaban y todos a una gritaban, sí, yo escuché la voz de Moisés, y todos estaban con Moisés, apoyaban a Moisés, seguían a Moisés, honraban a Moisés en su intercesión delante de Faraón. Pero amigo, cuando llegan al desierto, las cosas empezaron a cambiar. Ahí Moisés perdió una multitud de aquellos que le aclamaban y que le lanzaban vítores cuando les estaba librando del látigo de Faraón y de la esclavitud de Egipto. Y entonces Moisés perdió a una gran multitud de seguidores, más de 3 millones de personas. Toda esa gente salió cantando, salieron alabando al Señor, salieron dando gritos de júbilo, salieron además cargados de oro. No dejaron nada, porque así nunca tendrían que volver atrás. Pero entonces poder decir de esa manera, el mundo nada tiene en mí, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y si vivimos por la fe, pues no vivimos por las circunstancias. Cuando vives por la fe, no vives por las circunstancias, no vivas esperando, por decirte algo, un cambio de gobierno para que la situación del país mejore, para que la situación laboral mejore, para que la economía mejore, para que este mundo y esta sociedad mejore, porque no va a ser así. Aprendamos a vivir por fe, porque es nuestra fe la que vence ¿a qué? Al mundo. Es nuestra fe la que vence al sistema de este mundo. Aleluya, es nuestra fe, la fe divina, la fe poderosa, que es milagrosa, que mueve montañas, que hace milagros, que puede hacer aún obras sobrenaturales, hermanos, pero nos hemos enfrascado, nos hemos limitado, hemos hecho a un Dios a nuestra manera, a un Dios pequeño, para meterlo en un envase pequeño, en vez de tomar a un Dios grande y no minimizarlo, sino de predicar, vivir conforme a la grandeza de Dios. Amén. Pero para eso necesitamos fe, para eso no necesitamos religión, no necesitamos ritos ni rutina, necesitamos tener mucha fe. Amén. Así, si te encuentras con alguien que busca la seguridad en este mundo, en la tienda del esclavo o en el mundo, no te unas a él. Es un enemigo de la fe. Está errado, porque no hay seguridad fuera del Señor, fuera de Dios, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, hermanos, la tienda del esclavo y su seguridad temporal, o el calor del desierto, y todas las emociones desaparecieron cuando empezaron a caminar por el desierto. Salieron cantando, salieron gritando, salieron dando gritos de júbilo, pero todo eso se acabó pronto. Todas esas voces se acabaron pronto. Pasaron del amor a Moisés a odiarle. Rápidamente pasaron de amar a Moisés a empezar a odiarle, de llamarle libertador a decirle eres un mentiroso, eres un estafador, nos has engañado, de ser el gran libertador a ser el gran mentiroso, y se defraudaron de Moisés y empezaron a reclamarle y a decirle ¿por qué nos has traído hasta este desierto? Esto no es lo que esperábamos. Esperábamos otra cosa. Tú nos hablaste de libertad, tú nos hablaste de una tierra que fluía leche y miel, tú nos hablaste de una tierra donde había abundancia, y estamos en medio de este desierto padeciendo necesidad, padeciendo escasez, pero no sabían que Dios estaba detrás de ese desierto y que Dios tenía un propósito en medio del desierto. Amén. Porque cuando un hombre se pone de la parte de Dios,
del lado de Dios. No sé si te ha pasado, cuando en tu vida, hermano, te pones del lado de Dios, como Moisés, que se puso del lado de Dios y se pone a ordenar las prioridades. Entonces, hermanos, el infierno mismo se rebela contra esa persona o contra ese pueblo, contra cualquier cosa que ponga a ordenar las prioridades en el Señor. El infierno se revela, hermanos. El infierno se revela de una forma terrible. Amén. Cuando una persona toma una decisión determinante de fe en su vida, el infierno se levanta, el infierno se manifiesta, el infierno se revela. Cuando Pedro tuvo la revelación que recibió del Señor, Jesús le dijo: las puertas del Hades. Le dijo Pedro: las puertas del Hades, el infierno se va a revolver, el infierno va a sacar las uñas, el infierno va a levantar la voz, aunque no va a prevalecer, pero lo va a intentar. Las puertas del Hades no prevalecerán, le dijo Jesús, pero el infierno, las puertas del Hades van a aparecer, se van a manifestar, va a aparecer el infierno, porque el infierno se desata cuando alguien toma una prioridad en el Señor, cuando alguien toma una determinación en el Señor, entonces el infierno se desata. Amén, hermanos. Y el Hades y el infierno se vendrá contra nosotros si tenemos la revelación y si verdaderamente tomamos la parte de Dios. Entonces, hermanos, pensando, 400 años esclavos, eran más de 4 generaciones, y tanto tiempo, pues parece ser que se olvidaron de que eran esclavos, porque se habían acostumbrado ya a esa forma de vivir, a esa forma de vida. Entonces, hermanos, es necesario salir de la esclavitud, de la tienda de este mundo, salir del mercado de este mundo. Este mundo es como un mercado, este mundo es demandante, hermanos. El mundo demanda y demanda y demanda y exige y exige y exige tanto de nuestras vidas, demanda y demanda y demanda, produciendo esclavos. Es una fábrica de esclavos este mundo, porque el mundo demanda, el mundo exige, el mundo tiene unas exigencias y unas demandas que el hombre se ve forzado a cumplir con las demandas del mundo para satisfacer esas demandas que no solamente están en el mundo, sino que cuando las demandas del mundo se mezclan con las demandas de tu propia alma, ahí se produce un cóctel terrible, ¿verdad? Imagínate, las demandas de este mundo se juntan con las demandas de tu propia vida, de tu propia alma, porque el alma también demanda, el alma también desea, el alma también exige, el cuerpo, el hombre también exige, y eso forma un cóctel que ¿quién lo puede superar? ¿Quién lo puede vencer? Y produce un mercado de esclavos en este mundo. El mundo es un mercado de esclavos, hermanos. Cada vez los seres humanos viven y viven y viven más esclavos de este mundo. Y el Señor nos llama a salir de la seguridad de la tienda del esclavo para caminar por el desierto. Amén. Y a veces buscamos seguridad predicando o repitiendo palabras persuasivas de humana sabiduría, en vez de predicar a Cristo y a este crucificado y a este glorificado. Amén. Y por eso, queridos hermanos, si queremos producir calor, si queremos producir pasión en las vidas, debemos aprender primeramente a soportar nosotros el calor. Amén. El que no soporta el calor del desierto no puede dar ningún calor, no puede dar, primero hay que experimentar ese calor para poderlo ofrecer, para poder dar a los demás. Hay un bautismo que escasea en la iglesia,
El de aguas es muy común, es muy fácil bautizarse en aguas. Vamos a hacer bautismos, venga, todo el mundo a las aguas y luego no pasa nada, siguen en sus pecados. Las aguas no cambian a nadie, las aguas no hacen milagros, no son aguas milagrosas, no es el agua milagrosa en lo que hay en ciertos lugares que hacen peregrinaciones porque dicen que ahí hay un agua que cuando la tocas es milagrosa y una serie de cosas. No, el agua del bautismo no hace milagros, amén. Es un bautismo muy común y todos pasan por él, todos lo aceptan, es muy fácil hacer o cumplir con ese bautismo, pero no sirve de mucho. Hay otro bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo, que no todos lo tienen, no todos lo reciben, porque no lo buscan en sus vidas y no quieren ser bautizados con el Espíritu Santo, porque para ser bautizados por el Espíritu Santo hay que desearlo, hay que pedirle al Señor, porque qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado o un huevo le dará una serpiente, mas si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, amén. Pero luego hay otro bautismo, que es ese bautismo muy pocos lo tienen, y muy pocos lo tienen ni lo entienden porque piensan que no lo necesitan, y ese bautismo es el bautismo de fuego, amén. Algunos dirán, pero ¿cuál es ese bautismo, pastor? ¿De qué bautismo está hablando? Nunca he escuchado hablar del bautismo de fuego. Pues sí, Jesús lo mencionó, Jesús lo dijo en Lucas, en el capítulo 12 y versículos 49, Jesús dijo que de un bautismo tenía que ser bautizado. Ya había pasado por las aguas, había sido bautizado en el Jordán, y después de subir de las aguas dice que la paloma le visitó y entonces recibió el bautismo del Espíritu Santo también, pero le faltaba un bautismo, era el bautismo de fuego, y entonces Jesús dice, fuego vine a echar a la tierra, verso 49. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo, dice, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a traer paz a esta tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dijo Jesús. Porque el que no es conmigo es contra mí. Si tu hijo no está con el Señor, pues está contra ti, porque yo estoy con el Señor. Si tu hija no está con el Señor, está contra ti, y es muy duro decirlo, hermanos, pero esto es la realidad. Jesucristo lo dijo, en una familia estarán divididos, estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque si en mi familia alguien no está con el Señor, hay una división, están divididos. Y si tu hijo no está con el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí, dijo Jesús. Entonces, hermanos, Jesús dijo, tengo que pasar por ese bautismo. ¿De qué bautismo estaba hablando Jesús? Se iba a enfrentar con la muerte. El bautismo de fuego es el bautismo de la muerte, es el bautismo de la cruz, es la muerte al yo, es la vida de fe. Ese es el bautismo de fuego, es la valentía que te da el Señor para poder decir, sí, dejo el mundo para salir a servir al Señor, dejo mi país para ir a servir al Señor, dejo mi tierra para ir a servir al Señor. No tengo nada, no tengo cuenta corriente, no tengo nada, solamente tengo 4 ropas, una maleta con mi ropa, me voy a servir al Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y dejo y salgo del mercado de esclavos de este mundo, hermanos. Este mundo es un mercado de esclavos. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Decía Jesús,
hasta que se cumpla. Estaba angustiado Jesús, sabía que eran tiempos trascendentales en su vida, sabía a lo que se tenía que enfrentar y Jesús decía, cuanto antes llegue ese momento, pues mejor, porque estoy angustiado en gran manera. Sabía con lo que tenía que enfrentarse, pero también Jesús tenía una determinación, sabía que era la voluntad del Padre, sabía que se tenía que enfrentar y que eso no tenía vuelta atrás, que no había un plan B ni un plan C, no había ningún plan, el único plan que era el que tenía que enfrentarse con la muerte y tenía que ir a la cruz. ¿Cuánto dicen amén? No tenía Jesús un plan B, por si acaso falla esto, vamos a ver qué pasa. Como decía el otro día, los seres humanos tenemos plan B, plan C, plan D y se nos acaba el abecedario y todavía seguimos teniendo planes fuera del Señor. Hermanos, en el Señor solamente hay un plan. ¿Cuánto dicen amén? En el Señor solamente hay un propósito, en el Señor solamente hay un camino, en el Señor solamente hay un llamado, en el Señor solamente hay una opción, solamente hay una vida. Amén. No hay 7 vidas en el Señor, como tiene un gato. En el Señor solamente hay una vida. O la vives para el Señor o la vives en el mercado de esclavos de este mundo. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido el bautismo de la cruz? La cruz es un bautismo, hermanos, y si no quieres pasar por ese bautismo, pues entonces no pasa nada en tu vida. Si no quieres estar con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo ya en la tienda del esclavo. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la tienda del esclavo, ya no vivo en la tienda del esclavo, ya no vivo en el mercado de esclavos de este mundo. Ahora vivo en el calor del desierto, pero vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. Aquel que se despojó y no se aferró y se humilló dando la vida hasta la muerte. Dejó el cielo, descendió del cielo, dejó su poder y baja del cielo y nace concebido por obra y gracia del Espíritu Santo dentro del vientre de una mujer llamada María y crece como un niño. Pero era un niño especial, no era un niño como los niños de hoy, era un niño, menudo niño era Jesús. A los 12 años, cuando se les pierde a José y a María, ¿dónde le encuentran? En la cancha jugando fútbol, en el internet, en las redes sociales, viendo Netflix. ¿Dónde le encuentran? Le encuentran en el templo, hermano. Con 12 años le encuentran en el templo. Amén. Compartiendo con los doctores de la ley, en la sinagoga, disertando, preguntando y respondiendo con los eruditos de la religión. Y cuando le encuentran sus padres, José y María, le dicen, ¿pero por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no nos has avisado? Llevamos 3 días buscándote, ¿por qué nos haces esto? Y entonces Jesús le respondió con 12 años, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aleluya. Yo no sé en qué negocios estás, hermano y hermana, si estás en los negocios del Padre o estás en el mercadeo de este mundo esclavo, de este mundo terrible. La gran mayoría están en el mercado de este mundo, en los negocios de este mundo, y ninguno que milita en los negocios de la vida, dice, ninguno ninguno que quiera ser tomado como soldado, dice, se enreda ¿en qué? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hermanos. No me enredo en los negocios de la vida, hago negocios, claro que sí, pero ¿para qué hago negocios? Para el reino de Dios, para generar recursos para la obra de Dios, hacer negocios para el reino de Dios. En Remar tenemos
una columna que es la economía del reino. Generamos recursos y recursos y recursos. ¿Para qué? Para hacer el bien. Ahora hemos ido a Ucrania, ya tenemos una carpa levantada, atendiendo a miles de personas diariamente, haciendo una obra. Fuimos los primeros en ir. Somos pioneros en estar allí, en el frente de batalla. Ya hemos abierto una pequeña obra en una ciudad fronteriza de Ucrania. Estamos en medio de la guerra y los jóvenes de España salen de Madrid y se van allí, se van a la guerra. Ver las fotos en el Facebook, entusiasmado en ir a servir a ese lugar, en ir a servir a las carpas, a dar de comer a los refugiados, a dar de comer a la gente que huye de la guerra. Eso es hermoso, hermanos. Eso es salir al desierto. Eso es dar la vida. Amén. Pero preferimos la seguridad de la tienda del esclavo y siempre con las mismas limitaciones en nuestras vidas. Amén, hermanos. Aleluya. Y por eso la gran mayoría viven esclavos de un sistema, creyentes desanimados, incompletos, insatisfechos, tibios, indiferentes, aburridos, sin ninguna chispa, sin ningún fuego, sin ninguna sal en sus vidas, sin ninguna pasión por ganar almas o tener compasión por las almas, cuyo problema de fondo es que no están dispuestos a despojarse de su aparente seguridad. Es así de duro, hermano. Y como es así de duro, yo no predicaría esta palabra si no la hubiera experimentado en mi vida. Y si lo predico es porque tengo autoridad para hacerlo. No estoy predicando algo que yo no haya hecho. Llevo 32 años peleando, viviendo en contra del sistema de este mundo. Viviendo de espaldas al mundo, dando las espaldas al mundo y al sistema de este mundo, como un peregrino por el desierto. Y ese es el llamado de Dios. Y el ministerio que represento, el estilo de vida con el que vivimos, pues no es una seguridad, porque no buscamos nuestra propia seguridad. Amén. Porque buscamos hacer la voluntad de Dios. Y es hermoso querer hacer la voluntad de Dios, querer vivir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿qué vas a escoger? ¿La decisión de Lot o la decisión de Abraham? Sabemos, ¿no?, lo que pasó. La carne o el espíritu, dos decisiones. El desierto, que no había ni una hoja, que estaba todo seco, o la llanura del Jordán. ¡Wow! Todo verde, palmeras, agua, árboles frutales, ganados. Yo me voy allí. Y eso es lo que vio Lot, la llanura del Jordán. ¿Y qué le pasó a Lot? Por tomar una decisión equivocada. Pues que lo perdió todo. ¿Qué perdió? Perdió el testimonio, perdió a su mujer, perdió a sus hijas. Lo perdió todo. En cambio Abraham, que fue allí al desierto, donde no había ni una hoja, donde no había nada, ahí el Señor le dijo: ahora, Abraham, desde el lugar donde estás, alza tus ojos, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia. Amén. Menuda promesa. Pero ¿dónde le dio la promesa? ¿En la llanura del Jordán? ¿En la seguridad de la tienda del esclavo? ¿O en medio del desierto? En medio del desierto, hermano. Hay promesas de Dios en el desierto para el pueblo de Dios. Amén. Y así pasó Moisés de ser un héroe a ser un villano. Lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo en Galacia, cuando comenzó a ajustar las prioridades de aquella iglesia, diciéndoles en Gálatas capítulo 3, porque a veces el Señor viene a ajustar las prioridades y viene a recordarnos qué es lo más importante, porque casi siempre damos prioridad a lo urgente y dejamos de hacer
lo que es verdaderamente importante. Amén, hermanos. Y el mundo es demanda, el mundo requiere urgencias, el mundo genera constantemente preocupaciones en nuestra vida. Y la mayor preocupación, así muchos pues están más preocupados en cualquier otra cosa que en el Señor, porque el mundo demanda, porque el entorno de este mundo demanda y demanda y demanda y demanda y exige y exige y exige atenciones y atención, atención. Y hay que estar muy atento al mundo, porque si no, el sistema de este mundo te absorbe. Pero cuando has salido de ese sistema, entonces ya el mundo ya no te puede absorber. Amén, hermanos. Ya el mundo ya no te puede demandar nada, porque ya has vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, si yo te llamara en esta mañana, hermano, eres un insensato, dirían: wow, este pastor es terrible, no quiero ya escuchar más a este pastor, nos está llamando insensatos. Pablo era el pastor de los Gálatas y les llamó insensatos, les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te fascina para no obedecer a la verdad? ¿Quién te fascina más que el Señor para no obedecer a la verdad? ¿Quién te atrae más que el Señor para no obedecer al llamado de Dios? ¿Qué te atrae más que lo que Dios te ofrece para no servir al Señor? Te pregunto en esta mañana: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién fue? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Se ha presentado Jesús a tu vida como crucificado? ¿Sí o no? ¿Se ha presentado? ¿Tú lo has visto a Jesús crucificado? No. Nadie lo ha visto. Pero Jesús se ha presentado a nosotros ¿como qué? Como el Cristo crucificado. Amén. Él se ha presentado a nosotros. Él nos ha dado su ejemplo. Y Él nos ha dicho: tú también tienes que crucificarte conmigo. Yo me he presentado a vosotros como un Cristo crucificado, pero para ser un Cristo glorioso. Amén. Pero primero tuvo que ser crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¡Wow! Ahora ya no solamente nos llama insensatos, ahora también nos está llamando necios. El pastor nos está insultando en esta mañana. Necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué problema, ¿no? Cuando el Señor viene a ajustar nuestras prioridades. Yo no sé si en tu vida el Señor te ha metido alguna vez en la prensa y te ha dicho: te voy a meter en la prensa y ahí te voy a ajustar tus prioridades, a ver qué es lo que sale de ti, a ver si no salen huevos de áspides, veneno de áspides, y a ver si de ti sale lo mejor. Y lo mejor sale en la prensa, lo mejor sale en el Getsemaní. Pues para eso es la cobertura de Dios. No es para que nos digan lo que nos gusta, es para ajustarnos, hermanos. La palabra de Dios es para ordenar nuestras prioridades, para ordenar nuestra alma, para ordenar nuestros pensamientos, para ordenar nuestros deseos, para ordenar nuestros principios, para ordenar nuestras vidas. Y cobertura es cuando me ajustan lo que no me gusta, ¿verdad? ¿Qué te pasa cuando te ajustan
cuando hay que dar un medio golpe más de tuerca, ¿verdad? La tuerca se resiste, ¿verdad? El tornillo se resiste a darle otra media vuelta. Hay que coger la llave esa de ¿cómo se llama? La que da media vuelta, esa la del cilindro esa, y hacerle, y suena cuando le giras, hace, ¿verdad? Porque el Señor está ordenando prioridades y te está diciendo el Señor, mira a ver lo que es más importante y deja de atender las cosas urgentes, que casi siempre son humanidades, carnalidades y falsos y malos deseos. Amén. Queridos hermanos, la seguridad de la tienda del esclavo o el calor del desierto. Y por eso no hay seguridad fuera de Dios. El que decide buscar su propia seguridad en la tienda del esclavo y sus prioridades seguirá siendo un esclavo toda su vida. Amén. Una sola cosa te falta, le dijo Jesús al joven rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Sal de la seguridad de la tienda del esclavo y sígueme y sírveme. Le dijo Jesús, sé un discípulo, igual que Mateo, igual que Pedro, igual que Andrés, igual que Juan, igual que Simón, sígueme, quiero que seas mi discípulo, le dijo Jesús. Ven conmigo para que experimentes un verdadero avivamiento en tu vida. Pero no entendió. Y le dijo Jesús, ¿qué más me falta? Solamente él se pensaba que todo lo había hecho bien desde su juventud, que había cumplido con todas las cosas, que había ido a la iglesia, que había sido religioso, que había hecho cosas buenas, cosas bien, pero el Señor le dijo, una cosa sola te falta. Y hasta que no entiendas que por esa sola cosa no vas a ser apto, no va a pasar nada. Y entonces no pudo, no pasó el listón, se quedó ahí caído, ¿verdad? Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tal vez sea una locura escoger el calor del desierto, pero la fe nos lleva a hacer locuras. Amén. Y cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, le dijo el Señor a Faraón. Sal de Egipto, pruébame, ven conmigo, dice el Señor. Y alguno dirá, pero ¿quién es ese Señor? El yo soy, el que lo puede todo, el todo. Escojamos el todo, no una partecita. Busquemos al Creador y no busquemos lo creado, amén. Y conozcamos al Creador de todas las cosas. No nos centremos en lo creado, sino que busquemos al Creador de todas las cosas, amén. Al Dios Creador de todo, aleluya. Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Éxodo 5 del 1 al 3, aleluya. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahvé nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Ofreceremos sacrificios, nos sacrificaremos, iremos a través del desierto, ofreceremos sacrificios al Señor para que no venga sobre nosotros con espada o con peste. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es el mandato del Señor, pero ¿por qué al desierto a celebrar fiesta en el desierto? Para que nos convirtamos en arena molida en el desierto, en arena fina, quebrantada, harina molida, para hacer esos panes santos, sin levadura, amén, sin nada de levadura. ¿Para qué al desierto? Pues para ordenar nuestras prioridades, para afligirnos, amén, para debilitar nuestras fuerzas, para corregirnos,
para podarnos, para cortar las ramas secas y estériles que para nada sirven. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, como dije el otro día, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo podaré, lo corregiré, lo limpiaré para que lleve más fruto. Amén. ¿Por qué al desierto? Pues para despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Amén. Dice Job, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Aleluya. ¿Por qué al desierto? Para tener comunión íntima con Él. Amén. Para darnos la Torá, para darnos la instrucción, los mandamientos, para conocerle a Él. Amén. Dice, y le atraeré al desierto, dice Oseas, y allí hablaré a su corazón. Amén. Para mostrarse y revelarse a nosotros, para hacer Sukkot, para hacer tabernáculo con nosotros, para habitar en nosotros y con nosotros, para que veamos su poder sin límites, hermanos. Aún no hemos visto todo el poder de Dios, hemos visto muy poco del poder de Dios, pero Dios quiere seguir y seguir y seguir manifestando su poder en medio de un pueblo que ha aprendido a alabarle, a honrarle y a tenerle como lo primero, como la prioridad, uno en su vida. Amén. El poder de Dios no se ha acabado, no se ha agotado, no se ha extinguido. Amén, hermanos. Pero anhelamos eso, o estamos ya conformados. Éxodo capítulo 8. Entonces el Señor, versos 1 y 2, el Señor le dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos los territorios. Entonces, después Moisés comienza a clamar delante de Faraón y a repetirle una y otra vez: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón se opone y se opone y se opone una y otra vez. Entonces vienen las plagas contra Egipto, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de la langosta, la plaga de las tinieblas y la última de las plagas y la más terrible, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, para hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas y los judíos. Amén. Entre los que escogen la seguridad de la tienda del esclavo o los que escogen el calor del desierto. Amén. Y entonces celebraron la Pascua, Éxodo capítulo 12. Gloria al Señor. Amén. Pero la gran mayoría no quieren saber nada con el desierto. La gran mayoría no quieren saber nada con el desierto. Preferimos la ciudad, preferimos el confort de la ciudad, el consumismo de la ciudad, el mercadeo de la ciudad, el negocio de la ciudad, el ruido de la ciudad. No nos gusta la carpa, el viento del desierto, la arena del desierto. Aleluya. ¿Cuántos creyentes llegan al culto el domingo a abrir un poco el grifo, verdad? Para que un poco de agua entre en sus corazones. Y no les estoy ofendiendo, sino les estoy hablando de una realidad, hermanos. La vida cristiana no consiste en abrir un poco el grifo el domingo y que un poco de agua te alcance o me toque, no sé, o que recibas un poco de esa lluvia, hermano. Hay una lluvia constante que Dios quiere derramar, que hay que buscar. Aleluya. Hay una presencia de Dios constante en nuestras vidas, aunque estemos trabajando, aunque estemos haciendo lo que sea, pero siempre la presencia de Dios, siempre recordando a Dios, siempre reflexionando, meditando en el Señor, siempre orando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar leyendo Jeremías capítulo 30, versículos 1 al 3. Dice: palabra del Señor que vino a Jeremías
diciendo: así habló Yahvé, el Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, dice, y la disfrutarán. Amén. Cuando leía esto, el Señor me habló y me dijo: el Señor te ha traído a esta tierra para que la disfrutes. Amén. No estoy hablando de la tierra terrenal, no estoy hablando de la tierra como nación, porque bueno, un país u otro, al final cada país tiene su atractivo, cada nación tiene su atractivo, cada tierra tiene sus frutos característicos, no está hablando de eso, está hablando de la tierra de la promesa. ¿Cuánto dicen amén? Dice: los traeré a la tierra de la promesa que di a tus padres y la disfrutarán. Amén. Yo no sé si usted está disfrutando de lo que el Señor le ofrece. Amén. ¿Disfruta del Señor? ¿Qué es para ti el Señor? ¿Te deleitas en el Señor o no te deleitas? ¿O tus deleites son otros mayores que el Señor? Os traeré a la tierra de la promesa para que la disfrutéis. Ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios, disfrutar de la tierra de la promesa. Y hay un deleite en cada promesa de Dios que se cumple en Jesucristo. Amén. Porque todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo, o se han de cumplir. Si no se han cumplido todavía, espera la promesa, porque a su tiempo vendrá y no tardará, dice el Señor. Amén. Eso dice la palabra. Escribe la visión en tablas, declárala, porque sin duda vendrá, dice, y no tardará, porque el Señor no retarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza, porque Él es fiel y justo para cumplir lo que prometió. Amén. Pero créele a Dios y a sus promesas, créele a Dios y a su palabra. No digas solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y luego nada te fortalece. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? No digas el Señor es mi sanador y luego cuando estás enfermo no buscas la sanidad en el Señor. Busca la sanidad en el Señor, busca la seguridad en el Señor. No digas el Señor es mi seguridad y luego tu seguridad está puesta en las cosas terrenales de este mundo. No mires las cosas de la tierra, mira las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Haceos tesoros arriba, donde la orina y la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Disfruta de la tierra de la promesa, de la tierra prometida. Disfruta de lo que Dios quiere hacer. Disfruta de lo que Dios está haciendo. Deleítate en el Señor y pon en Dios tu prioridad, hermanos, y no respondas inmediatamente a las demandas de este mundo, porque eso va a producir en ti cansancio y cansancio y cansancio. El mundo cansa, la gente está cansada porque tiene que responder a las demandas de este mundo, porque viven esclavos de este mundo, en el mercado de esclavos de este mundo. Hay una canción que no sé quién la compuso, creo que Misión, dice: yo te saqué del mercado de esclavos de este mundo. Amén. Qué hermoso que el Señor nos haya sacado de ese mercado donde todo se vende, donde todo se compra y se vende, donde la gente está esclava y vive en esa esclavitud que demanda el sistema diabólico, terrenal, humano de este mundo. Por muy bueno que sea, da igual el país, da igual que sea un país de mejor nivel o mayor nivel, el mundo es demandante, hermano, el mundo es exigente, el mundo es
es tirano, es implacable. El mundo demanda y demanda y demanda porque el mundo quiere adeptos y está queriendo jalar y jalar y jalar y jalar al mayor número de personas para engullirlos en su vientre que no se sacia nunca, y cada vez tener más esclavos y más esclavos y más esclavos de este mundo. Pero el Señor te dice: despégate del mundo. Amén. Sal al desierto, vive la vida de fe, confía en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor, confía en Él y Él hará, y Él te dará y cumplirá los deseos de tu corazón. Salmos 37:5. Pero ¿cuándo va a hacer el Señor eso? Cuando primero cumples la primera parte. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque ¿qué? Si te deleitas en el Señor, vas a pedir conforme al corazón de Dios. No vas a pedir nada que no sea conforme al corazón de Dios. Pero claro, si no te deleitas en el Señor, entonces empiezas a anhelar cosas, a pedir cosas que no son de Dios, Dios no te las da, entonces dices: este Dios no funciona, le estoy pidiendo esto y no me lo da, estoy deseando esto y no lo alcanzo, estoy queriendo tocar esto y no llego, estoy queriendo ganar esto y pierdo, estoy queriendo ir a tal lugar y voy a lo contrario, estoy queriendo, no llego, no alcanzo, me falta no sé qué. Deleítate en el Señor y entonces Él te concederá los deseos de tu corazón, porque los deseos de tu corazón serán los deseos ¿de quién? Los deseos de Dios. Ya no serán tus deseos, ya no serán los deseos del mundo, serán los deseos de Dios. Y entonces, en esa sintonía, en esa unanimidad, en esa ecoinonía, en esa unidad, en esa comunión, el Señor se glorifica. Amén. Y el Señor te concede la satisfacción, la alegría, el deleite de vivir haciendo y viviendo por y para la voluntad de Dios en tu vida. Amén. En la tierra prometida, no hay que esperar, ya estamos en la tierra de Canaán. Ya estamos. Hay que ver las uvas, hay que ver esas uvas grandes, que son como, no, hay que verlas. Los 10 espías no las vieron enemigos, vieron estorbos. ¿Por qué? Porque no eran parte del plan de Dios, no eran parte de los que se habían despegado del mundo, pero Josué y Caleb vieron la tierra prometida porque tenían un espíritu diferente, porque tenían un espíritu superior, diferente a los demás, y entonces no vieron los enemigos, no vieron los gigantes, y si vieron los gigantes, dijeron: no les comeremos como a pan. Y vieron las uvas, los frutos esos hermosos, grandes, porque la tierra prometida era para ellos. Y cuando algo es para ti, entonces ves el fruto, ves lo magnífico que es el Señor, ves lo bueno que es Dios, ves lo agradable que es vivir en la voluntad de Dios, el deleite, la satisfacción que es vivir en la voluntad de Dios, y entonces disfrutas como un enano en un circo. Disfrutas. Yo no sé si disfrutas en el Señor. El que no disfruta en el Señor quiere decir que no está en el Señor. El que no disfruta en el Señor no está en el Señor. El que no disfruta trabajando para el Señor no está en el Señor. El que no disfruta sirviendo al Señor es que no está en el Señor, hermanos. Hay que estar en el Señor. Amén. Cuando estamos en el Señor, disfrutamos, nos gozamos de la tierra, de la promesa, de todo lo que Dios nos ha prometido que Él hará. Amén. Y Dios no miente, Dios es veraz. Amén. Determinarás una cosa y te será firme, dice la palabra. Amén.